Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com y también en Reporte Médico RD, en nuestro Instagram. Ya está en circulación nuestra revista impresa. Vamos a colocar en pantalla la portada. Traemos al doctor Luis Betances, cirujano bariátrico, y con él hicimos un recorrido por su historia, por todo el trabajo que ha desarrollado dentro de República Dominicana, parte de sus estudios, de sus anécdotas, y si quieren accesar a nuestra edición digital, pueden entrar en nuestra página web www.reportemedico.com y se van a ediciones impresas y allí van a ver esta nueva edición del Reporte Médico. También pueden suscribirse en nuestro boletín informativo para los martes y jueves en recibir toda la información y noticias más importantes de la salud de República Dominicana. Hoy nos acompaña una doctora muy especial para nosotros. Ella es la doctora Ginny Dac, parte de nuestro Consejo Médico Editorial en Reporte Médico. Ella es parte de las especialistas que siempre nos acompañan y que están como filtro de que todo lo que salga en Reporte Médico sea curado. Ella es oftalmóloga y bueno, doctora, bienvenida a Reporte Médico. Gracias, hermano mío. Todos sabemos que Reporte Médico es también mi casa y que me siento responsable de cada logro que en Reporte Médico tenemos. Me siento agradecida y sumamente gratificante la experiencia que estamos viviendo de casi un año para esta parte. Exacto. En este proyecto tan fantástico que tú has ideado y le has dado forma y que hemos podido cristalizar entre todos. Ya vamos para 2 años y hablarles a ustedes, los que nos ven acá en Reporte Médico, que estamos preparando algo para la próxima edición, donde la doctora Ginny Dac va a ser responsable de un grupo de especialistas que van a juntar sus conocimientos para traernos un especial de oftalmología que va a estar de lujo, de verdad. Así que vamos adelantando un poquito de lo que viene. Una cosa importante sobre el especial de oftalmología y que me gustaría destacar ahora, antes de iniciar el tema, es que el especial de oftalmología de Reporte Médico para el próximo aniversario está a cargo de mujeres oftalmólogas. Reporte Médico siempre a la vanguardia y apoyando los movimientos de estos tiempos donde las mujeres estamos ocupando una cuota mayor y donde nos estamos haciendo responsables de muchos más espacios sociales y profesionales, y honrando eso y honrando la labor de las mujeres dominicanas. Pues en esta próxima entrega Reporte Médico tiene un especial de subespecialistas de la oftalmología, todas mujeres, y eso es lo que yo quería destacar. Y que va a estar de lujo, de verdad. Ya estamos trabajando en ese editorial que viene y ya le daremos a conocer un poco más cuando salga. Vamos a entrar en materia, ¿no? Hay que hablar un poquito, para hablar del tema central, hay que hablar un poquito del glaucoma. ¿Cómo está el glaucoma en República Dominicana? Bueno, el glaucoma en la República Dominicana es un verdadero problema de salud pública. Realmente lo es, así como lo es la diabetes y lo son todas las enfermedades crónicas. El glaucoma ha de tener un componente adicional que lo hace sumamente peligroso, y es el hecho de que es una enfermedad generalmente asintomática. Y al ser una enfermedad asintomática, los pacientes pueden cursar y desarrollar todo el proceso patológico sin ni siquiera saber que lo están padeciendo. Para definir el glaucoma, y que la población lo entienda, es una patología que se define como una neuropatía. Siempre que hablamos de neuropatía, estamos hablando de la enfermedad de un nervio. Exacto. Y en este caso se refiere al nervio óptico. Hay algunos factores que estimulan al desarrollo del glaucoma. La genética es fundamental.
La raza también lo es, preponderantemente en raza mulata o en raza negra, que es la condición étnica que por lo general define nuestra población. Y también podemos decir que la presión intraocular juega un papel importante. Cuando el proceso del glaucoma comienza su desarrollo, el paciente comienza a experimentar pérdida de las fibras nerviosas que componen los nervios ópticos. Cada ojo ha de tener un nervio óptico que conecta el globo ocular finalmente con lo que es la corteza occipital en la parte posterior de nuestro cerebro, para que la visión se ejecute. Si las fibras del nervio óptico mueren, a consecuencia del glaucoma, vamos a tener pérdida de la visión y pérdida del campo visual. Mira, y hablando un poco en profundidad en los tratamientos en República Dominicana para el glaucoma, ¿cómo están los avances? En la República Dominicana podemos darnos el lujo de decir que tenemos todos los tratamientos de vanguardia para el glaucoma, desde las combinaciones terapéuticas tópicas en gotas hasta los más avanzados dispositivos de láser y dispositivos de drenaje. Exacto. Tanto en el Cibao como en Santo Domingo y el Este, y también en el sur de la isla, hay disponibilidad de todo tipo de tecnología para tratar el glaucoma. El algoritmo del tratamiento del glaucoma es como la patología en sí. El glaucoma es una patología que tiene muchas formas de presentarse, y para tratar todas esas formas de presentación también tenemos una gran cantidad de tipos de terapéutica. Podemos comenzar con gotas, podemos comenzar con láser. Ahí podríamos mencionar la trabeculoplastía láser selectiva, de la que disponemos. También en primera línea existe el láser micropulsado, que es un tipo de láser que podemos reservar para el estadio más avanzado de un glaucoma, como también podemos incidir con él en los estadios tempranos. Tenemos todas las combinaciones de moléculas disponibles en el mercado internacional para el tratamiento del glaucoma a nivel médico, y también todo tipo de mix y cirugías de drenaje. Cuando decimos mix nos referimos a las cirugías de mínima incisión en el tejido, que todas ellas han de depender de un tipo de dispositivo. Y por último, los dispositivos valvulados. Exacto, pero vamos a hablar un poco, porque esta es la parte donde queríamos profundizar un poco el día de hoy, que son los implantes de drenaje del glaucoma. Entonces, vamos a hablar y vamos a dar a conocer cómo es este implante, cómo se lleva a cabo, cómo se... ¿Cuáles son los implantes valvulados? Exacto. Cabe mencionar que cuando vamos a colocar, para seleccionar el tipo de cirugía que se le va a hacer a un paciente, una vez que ya se decide en consulta, viendo la evolución de la patología, que el paciente amerita cirugía, existen distintos tipos de cirugías de drenaje. Cuando hablamos de drenaje, para que se entienda de manera más llana, podemos explicarlo de la siguiente manera. Creamos un pasaje o una especie de bypass entre la estructura que llamamos cámara anterior, que es la parte más anterior del globo ocular, que se encuentra entre la córnea y el iris, que es la parte de color, y que se encuentra bañada por un líquido llamado humor acuoso, que es el que le va a dar al ojo su presión intraocular. El tono o estructura o la tonicidad del globo y su forma la da el humor vítreo, que es una gelatina que la tenemos en la parte posterior del globo, pero la presión intraocular va a estar determinada por el humor acuoso. Que es un líquido que baña las estructuras avasculares del globo ocular. Entiéndase la córnea o el cristalino. El cristalino es el lente que tenemos dentro del ojo, que la gente lo conoce mucho y la población está muy relacionada con el cristalino porque es la parte del globo ocular en la que se desarrolla la catarata. Y por eso las personas tienden a saber lo que el cristalino es. Pues el cristalino y la córnea no tienen vasos sanguíneos y tienen que nutrirse de un líquido en particular, y ese líquido es el humor acuoso. Cuando la producción de humor acuoso excede el drenaje del mismo, se comienza a presentar la hipertensión ocular, o condición en la cual la presión se encuentra elevada y se produce un daño al nervio óptico. Cabe mencionar que hay pacientes que pueden tener la presión intraocular muy por encima de lo normal y esto a ellos no le produce ningún daño. Son conocidos en medicina como el hipertenso ocular. Es una presión alta que no daña el nervio óptico, pero hay nervios ópticos que se hacen sensibles a una presión intraocular determinada que puede estar alta o baja, y en ese caso hablamos de glaucoma. Pues bien, los dispositivos valvulados y los no valvulados son una especie de pequeños artefactos, que el más grande de ellos ha de medir 16 milímetros por 13, que se colocan dentro del ojo, por debajo de la conjuntiva, por encima de la esclera, que es la parte blanca, y han de tener todos un pequeño tubo que va hacia la parte anterior del ojo. Todo eso lo hacemos
tunelizando la parte blanca del globo ocular, que es llamada la esclera o esclerótica. Esos dispositivos van a tener como finalidad permitir la salida del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival. Lo importante aquí en destacar es la selección del dispositivo que se va a usar. Okay. Existen dispositivos valvulados y no valvulados. Yo en lo personal prefiero los valvulados, pero por ejemplo en Sudamérica los no valvulados son los favoritos. En una parte de Europa, básicamente hacia Europa del Norte, los valvulados siguen siendo los de primera tendencia, pero eso va a depender del tipo de cirujano y del tipo de glaucoma que el paciente esté presentando. ¿Y cómo se selecciona el valvulado y el no valvulado para el paciente? Mira, en lo personal te diré que yo siempre he de preferir el valvulado porque los valvulados trabajan bajo el sistema, o mejor dicho, el teorema de Bernoulli, que es lo que explica que un fluido en condiciones ideales ha de mantener siempre la misma velocidad, de manera tal que la presión intraocular, la misma velocidad en su drenaje, en su recorrido a través de una estructura cerrada, como lo es la válvula y como lo es la cámara anterior del globo ocular, ¿verdad? Sin embargo, muchos cirujanos prefieren los no valvulados porque podrían con ellos experimentar bajas de presiones aún más dramáticas y más profundas. El tema con los no valvulados, y ahí podemos mencionar a Moltino, a Berber y también a la Paul, que es una válvula que en lo personal, un dispositivo de drenaje no valvulado que a mí me encanta, y lo considero apto y bueno, y también los coloco, es que la presión intraocular va a bajar a veces de manera muy, muy fuerte, muy rápida, y va a depender hasta cierto punto de un tipo de sutura compresiva que el cirujano va a hacer en ese tubo que va a permitir que el humor acuoso salga, y esa sutura compresiva que se queda ahí en la válvula, ya colocada dentro del ojo del paciente, está hecha con un tipo de hilo biodegradable que al paso de 3 o 4 semanas se termina de degradar por completo y se controla más o menos el fluido con esta técnica. Es un poco al ojo por ciento, funciona y funciona muy bien, no lo voy a negar, pero en el caso de las válvulas con dispositivos valvulados, que ahí está la Amet, que es la que yo prefiero siempre, no quiero decir que es la mejor, para mí es la que más seguridad me da, ha de tener en su interior, en el plato de la misma, una cámara Venturi. Y la cámara Venturi siempre va a funcionar en base al teorema de Bernoulli, que nos dice a nosotros que cuando un líquido fluye desde una sección de mayor presión a una de menor presión, la velocidad de ese líquido se acelera en condiciones ideales, bajando la presión que el líquido ejerce en las paredes del espacio que lo contiene. Y eso permite que el humor acuoso mantenga un ritmo de drenaje estable, colocando la presión intraocular entre 8 o 12 milímetros de mercurio. Lo normal es de 10 a 20. En un paciente sano, una presión intraocular en 18 hasta 21, 19, 14, 16 se considera apto. Pero en un paciente cuyo nervio óptico es sensible a la presión, tenemos la emergencia de bajar la presión de manera dramática, lo más que se pueda. ¿Cómo cambia la calidad de vida de un paciente Esa pregunta operado? Es fantástica. Esa es la mejor pregunta que pudimos hacer hoy. Realmente, cuando un paciente se diagnostica con una enfermedad crónica, toda su vida se ve afectada. El impacto emocional que el paciente experimenta, en muchísimas ocasiones los pacientes de la consulta de glaucoma son derivados a psicología porque necesitan ayuda para poder adaptarse a este nuevo ritmo donde tengo una enfermedad que potencialmente me puede dejar ciego, porque la evolución natural de un glaucoma, y eso tenemos que tenerlo claro, la evolución natural de una enfermedad es lo que la enfermedad puede hacer contigo si no hay una intervención médica. La evolución natural del glaucoma es la ceguera total. Ese temor, que es el segundo temor más grande que el ser humano tiene, primero va la muerte por infarto cardíaco, es el temor más grande que el ser humano experimenta. El segundo temor es quedar ciego. Y ese temor hace que el paciente, primero, sufre mucho, emocionalmente hablando, por el temor de quedar ciego, y segundo, tiene ahora que adaptarse al hecho de que tiene que echarse una gota 2 veces al día, o una vez al día cuando mínimo, y sobre todo en personas jóvenes por debajo de los 40 años, que se le diagnostica un glaucoma y son personas que viajan y son personas que tienen tal vez costumbres de irse a la montaña y pasar unos cuantos días, que su vida apenas empieza, por así decirlo, afecta muchísimo su calidad de vida. No solamente por la depresión que puede traer el diagnóstico de un glaucoma, sino por el hecho de que me toca una gota a las 7 de la noche y yo a las 7 estoy saliendo de la oficina y la gota es muy cara. Tener una en la oficina y tener otra en la casa puede que sea un poco
contraproducente económicamente para muchas personas. Y como me dijo un paciente un día, doctora, ahora pago un peaje todos los meses. Y es que el costo de una gota de glaucoma tiene su impacto en la economía de cualquier familia. Sin embargo, cuando el paciente se somete a una cirugía, ya sea la de un implante valvular u otro tipo de cirugía, y con esa cirugía podemos controlar la presión intraocular y llevarla a un porcentaje saludable. Siempre decimos que hay que bajar el 30% de la presión inicial con la que el paciente debuta. Y si el paciente logra eso, se siente libre. Ya no depende de un tratamiento en gotas a cada rato, ya no tiene que gastar un dinero mensual y tiene la libertad de poder hacer sus actividades cotidianas de manera mucho más eficiente. Sí. Estábamos acá hablando un poco la cirugía, la recuperación de estos pacientes. ¿Cómo se da? ¿Cuántos días se prolonga todo el tratamiento? Sí. Al paciente generalmente, una vez que yo lo someto a una cirugía de glaucoma, le doy una invalidez de 20 a 25 días. No necesariamente porque va a estar convaleciente todo ese tiempo, sino porque el tratamiento tópico posterior a una cirugía de glaucoma debe determinarse entre 25 y 30 días. O sea, es muy difícil que después de ese periodo de tiempo el paciente siga usando gotas antiinflamatorias o gotas antibióticas, porque es muy posible que ya toda esa necesidad haya sido salvada. Sin embargo, muchas veces hay que explicarle esto a los pacientes que se operan de los ojos, ya sea glaucoma u otra patología. Cuando un paciente es sometido a una cirugía ocular, se para de la camilla en el momento que se opera, se va caminando para su casa, puede comer generalmente las cosas que le gusta comer y el paciente tiende a confundirse. Para ponerles un ejemplo, el día que operamos a mi madre de catarata, yo le he dicho a mi madre, la mando a la casa con mi hermana mayor, yo me quedé operando a otros pacientes y mi madre se fue para el mall. Y cuando yo llego a la casa, que no encuentro a mi madre ni a mi hermana, después que terminé mi jornada, ellas estaban en el mall comiendo y haciendo unas cuantas compras. Así que la invalidez es más por la necesidad de llevar a cabo el tratamiento postquirúrgico para evitar una infección o una inflamación excesiva. Toda cirugía es una injuria al tejido. El tejido de un paciente operado de glaucoma por lo general es sometido a cortes y a suturas, y no solamente cortes como tal, sino que también retiramos tejido. Hay un tipo de cirugía llamada trabeculectomía donde retiramos tejido de la esclera y cortamos el iris. Y todo eso va a liberar una inflamación propiamente dicha. Se liberan pigmentos y todas las prostaglandinas llegan allí. Entonces es necesario que el paciente entienda que no se encuentra él invalidado físicamente hablando, pero que si se expone a actividades en los primeros 25 días puede complicar la evolución de su cirugía. Exacto. Vamos a hacer una pausa en Reporte Médico y vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos acá en Reporte Médico con la doctora Ginny Da. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recordar que estamos conversando con la doctora Ginny Da, oftalmóloga, parte de nuestro consejo médico, y veníamos hablando en nuestro segmento anterior de la importancia del glaucoma, pero durante este comercial que estuvimos observando, estuvimos hablando de que lo más importante de esta enfermedad es la prevención, la orientación y sobre todo en pacientes acá en República Dominicana que hay muchos pacientes con diabetes y con hipertensión. Entonces, vamos a hablar un poco de toda esta parte que realmente es impresionante y que tienen
que ir a un chequeo anual. Realmente la medicina moderna se orienta hacia la prevención más que a la medicina tal y como la conocemos, que es la medicina curativa. O sea que lo que el tiempo demanda es la medicina preventiva, porque cada día las expectativas de vida son mayores. Obviamente, ya las personas no fallecen a las edades que fallecían en la década del 40 o en la década del 30. Tenemos una expectativa de vida mucho más larga. A Dios las gracias. Y eso permite que las enfermedades crónicas estén presentes en nuestro día a día. Las enfermedades crónicas todas han de tener un impacto a nivel ocular, porque casi todas ellas afectan la vasculatura y la vasculatura de pequeño calibre de forma especial. Es importante que para cerrar el segmento la población le quede claro lo siguiente. La visita al oftalmólogo de un paciente sano, sin ningún síntoma, debe realizarse mínimo una vez al año. Pero los hipertensos, los diabéticos y los pacientes con enfermedades del colágeno, de forma muy especial los pacientes con lupus, deben asistir al oftalmólogo mínimo cada 8 o cada 6 meses a consulta asintomática. Si usted no se siente nada, igual tiene que ir, porque son enfermedades que afectan a nivel vascular. Los vasos de la retina son los vasitos tal vez más pequeñitos que hay en el cuerpo humano. Probablemente esos y los que se encuentran en el riñón, y necesitan este tipo de paciente un chequeo rutinario bastante cerrado. Hay que destacar que el glaucoma es en el 95% de los diagnósticos un hallazgo oftalmológico, y eso significa que el paciente no va diciendo tengo la presión del ojo alta o tengo glaucoma. El paciente va por un orzuelo, por un chalacio, por una pestaña que crece en una dirección equivocada, por una conjuntivitis, y en una evaluación íntegra por parte del oftalmólogo, que siempre va a incluir la observación de los nervios ópticos y la gonioscopía, que debe ser mandatorio en cada consulta. En ese momento el oftalmólogo se da cuenta que algo no luce normal en los nervios ópticos de ese paciente, y obviamente la toma de la presión intraocular. Entonces lo que queremos es dejarle claro a la población que asista al oftalmólogo aún sin tener síntomas, para que podamos diagnosticar a tiempo las patologías. Exacto. Fíjate que hay algo que cuando fui a tu consulta me doy cuenta de la gran cantidad de pacientes que hay. Sí. O sea, llega un momento donde cuando uno ve la sala, uno se alarma, de verdad. Sí. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y hay que destacar algo y reconocer al pueblo dominicano esto, que cada día están más claros en cuanto a las necesidades de salud. La población en sentido general. Okay. Cada vez asisten más al oftalmólogo, asisten más al dermatólogo. Gracias a Dios el dominicano hoy es un individuo que se ve una mancha nueva y va al dermatólogo, que eso antes no sucedía. Las consultas de inmunología están llenas, gracias al Señor, porque los pacientes se han ido orientando. Evidentemente se ha hecho un trabajo de concientización de la población por parte de las distintas sociedades de especialidades, y también de reconocer a los oftalmólogos pediatras y a los pediatras, porque cada vez hay más madres que llevan a sus bebés en el primer mes de vida a la consulta con el oftalmólogo, y eso de es verdad importante también. Es un triunfo grandísimo, claro, para nosotros. Total. Doctora, para nosotros ha sido un placer tenerla acá en Reporte Médico, comprometerla para el especial de oftalmología que van a ver en nuestra edición aniversaria, y de paso que vamos a tener una gran celebración. 2 años ahora. 2 años. Tenemos que celebrar lo más grande que la primera. Sí, total. Definitivamente. Así lo vamos a hacer. Seguramente vamos a convocar a toda la comunidad médica de República Dominicana para que nos acompañe en esa celebración de estos 2 años. 2 años que también quiero agradecerte por la compañía que nos has hecho, y ese trabajo que has desarrollado con los oftalmólogos que siempre escriben periódicamente en Reporte Médico, y que es una luz para los pacientes. Muchísimas gracias, hermano mío, por esta oportunidad. Un abrazo. Y gracias a todos por haber estado hasta este momento en Reporte Médico. Una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.